Hola, hola chicos, chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de parámetros de entrenamiento en condiciones especiales de salud. El tema de hoy, en la clase de hoy, vamos a ver ciertas condiciones de salud que más frecuentemente vamos a encontrar en la población adulta, con las cuales nosotros nos podemos topar o enfrentar en nuestra práctica, y es importante que nosotros sepamos los parámetros que tenemos que tener y saber para poder dosificar correctamente el ejercicio en este tipo de personas, debido a que son personas que tienen algún padecimiento que les va a afectar la condición de vida y también sus capacidades físicas, principalmente en el sistema cardiovascular. Es importante que recalquemos y sepamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer y cómo debe de ser la progresión en los programas de entrenamiento para que nosotros no le causemos algún daño o algún efecto adverso a este tipo de personas, ¿sale? Entonces, en la clase de hoy solo vamos a ver 4 condiciones básicas que más frecuentemente vamos a, pues, tener de primera mano, ¿vale? Entonces, de manera general y como introducción, nosotros vamos a tener condiciones principalmente crónico-degenerativas, ¿vale? Hablando específicamente de enfermedades, porque el día de hoy vamos a topar entrenamiento en el embarazo. Y el embarazo como tal no es una condición de salud degenerativa, pero sí va a modificar las condiciones y todas las adaptaciones en el cuerpo que nos van a repercutir en pues los problemas de entrenamiento y la dosificación que nosotros le tengamos que dar. Entonces, dejando de lado un poquito esa condición en especial, nos vamos a enfrentar principalmente a condiciones degenerativas. ¿Qué significa esto? Que son afecciones que van a ser progresivas y son permanentes, o sea que no van a poder erradicarse o revertirse en la mayoría de los casos. Este tipo de condiciones, si no se frenan y si no se toman medidas para prevenir que estas afecciones avancen, lo que van a provocar justamente son adaptaciones, pero en vez de ser benéficas, van a ser todo lo contrario, o sea que le van a producir justamente daños irreversibles hasta cierto punto al organismo. Entonces, el ejercicio enfocado a este tipo de condiciones de salud va a, como el ejercicio en general, provocar adaptaciones fisiológicas de todo el organismo, de los diferentes sistemas que ya hemos visto, el cardiovascular principalmente, pero también el osteomuscular, el endocrino, el inmunológico y demás. Esto va a provocar una mejora en las condiciones y en el metabolismo general. Como nosotros ya hemos visto, el ejercicio, en programas de ejercicio que se siguen de manera cronificada, de manera paulatina, nosotros vamos a tener adaptaciones fisiológicas que van a mejorar el rendimiento y van a mejorar como tal la calidad de vida de las personas. Y esto aplicado en personas que tienen una condición de salud que les va a afectar eso, pues es indispensable tener programas de entrenamiento para este tipo de personas e individuos. ¿Eh? Algo importante que mencionar acá es que ya hemos visto los parámetros de dosificación con base a las ganancias que nosotros queremos obtener y las adaptaciones que nosotros queremos obtener en programas de entrenamiento. Pero en personas que tienen alguna condición de salud, los parámetros que nosotros dosificamos y nosotros variamos en individuos sanos tienen que ser mucho más puntuales y mucho más exactos, porque este tipo de personas, debido a que tiene padecimientos y tiene condiciones que no van a poder permitir que esas adaptaciones lleguen a los estándares normales que nosotros estamos o que hemos estudiado, tenemos que frenar y llegar hasta cierto tope en parámetros como frecuencia, duración y principalmente intensidad, y también la manera de progresar estos escalones, ¿vale? En los programas de entrenamiento va a ser muy diferente, mucho más lento usualmente que en individuos sanos que no tengan este tipo de condiciones. Y también hay cierto tipo de actividades que por el mismo padecimiento no vamos a poder realizar. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos parámetros a la hora de enfrentarnos con este tipo de personas. Y si bien nosotros no somos especialistas y no vamos a dar de primera mano un programa ni un protocolo de entrenamiento para personas con ciertos tipos de padecimientos, es importante que los conozcamos, porque si nos viene una persona que no sabe o que tiene puntos rojos que nosotros evaluamos y podemos sospechar que tiene algún padecimiento, como los siguientes que vamos a ver, y no tiene un protocolo de entrenamiento bien estructurado, quiere entrenar
por cuestión empírica, que a lo mejor este individuo solamente vio en internet o vio de alguna u otra fuente que no es específica para su condición de salud, entonces ahí sí tenemos que entrar y tenemos que ponerle un alto para ver justamente el tipo de entrenamiento y los protocolos y parámetros en cómo dosificar correctamente el ejercicio físico en estos individuos. ¿Ven? Entonces, de manera general, vamos a ver que tenemos tres tipos de ejercicios y estos tipos de ejercicios que son a grosso modo que se aplican en cualquier tipo de población, no van a ser iguales para las personas que tienen ciertas condiciones de salud. Vamos a tener que el ejercicio de baja intensidad usualmente son ejercicios que ponen en bajo estrés metabólico al cuerpo y estos son actividades de intensidad usualmente constante, o sea que requieren un mismo gasto energético, pero de bajo umbral, ¿vale? Este tipo de actividades como son la caminata, la ergometría, ¿vale? Actividades normales que usualmente representan bajo impacto y bajo estrés para las articulaciones y el sistema cardiovascular. Usualmente son actividades que se recomiendan para personas que tienen alguna condición de salud y son sedentarias e inactivas o lo fueron y apenas van a empezar un programa de entrenamiento. ¿Vale? El otro tipo de ejercicios que vamos a tener son ejercicios y actividades que representan, al igual que el tipo de ejercicios pasado, intensidad constante. Significa que nuestro cuerpo va a necesitar provocar cambios metabólicos para para obtener energía y así poder aguantar los tiempos de entrenamiento que nosotros damos, pero este tipo de actividades representan un alto gasto energético. En este tipo de ejercicios encontramos ya actividades un poco más demandantes para el sistema cardiovascular, pero también para el sistema osteomuscular. Y este tipo de ejercicios pueden ser como carrera, pueden ser como bicicleta, puede ser como ergometría inclusive, pero una intensidad más alta o con mayor resistencia, natación. Usualmente la mayoría de las actividades las encontramos aquí. Pero tenemos otro grupo, que este es el que se utiliza para deportistas o atletas de alto rendimiento usualmente, que es de intensidades elevadas y que también representa un alto gasto energético. Y en este tipo de grupo vamos a tener actividades mucho más pues intensas, como levantamiento de pesas, como programas de triatlón, halterofilia, CrossFit, por ejemplo, gimnasia, carrera en pendiente, ciclismo de montaña, todo este tipo de actividades que representa ya un estrés tanto para el metabolismo como para el sistema osteomuscular, significan o representan un grupo de actividades que no se pueden dosificar tan fácilmente o no tan de primera mano podemos nosotros aplicar en personas que tienen ciertas condiciones de salud, principalmente el sistema cardiorrespiratorio. Este tipo de actividades que sí se pueden implementar en programas de entrenamiento tienen que ser muy bien dosificados y usualmente la progresión del entrenamiento es como lo marcan las diapositivas que acabamos de ver. Se tienen que empezar por actividades de demanda energética constante, pero baja intensidad, y después progresar a misma demanda energética que sea constante, perdón, usualmente que represente o que nos dictamine solamente una vía metabólica, principalmente la vía oxidativa, pero de intensidad más elevada. Y después, ya en últimas etapas, ya cuando tenemos un programa de adaptación y justamente todas las adaptaciones fisiológicas del organismo llegaron a su pico, podemos implementar este tipo de actividades, pero con su correcta dosificación y su correcta carga y progresión, ¿vale? Entonces, tanto en individuos sanos como en individuos que tienen algún padecimiento, la progresión es básicamente igual. Pero hablando específicamente con individuos que tienen alguna enfermedad, la progresión sí tiene que ser desde cero. A diferencia, por ejemplo, de una persona que no tiene ningún padecimiento, nosotros podemos implementar programas que pueden ir de intensidades un poco más altas. Dentro de los programas de entrenamiento que se incluyen en padecimientos, principalmente del aparato cardiorrespiratorio, se recomienda que sean actividades principalmente aeróbicas, como mencionábamos antes, que mantengan una misma intensidad por periodos más o menos prolongados para así mejorar los procesos oxidativos y los procesos aeróbicos del cuerpo. Y se recomiendan también actividades que incluyan la activación y la utilización de grandes grupos musculares.
¿vale? Que no sean actividades tan específicas o tan particulares como ciertas actividades como la halterofilia o de movimientos muy repetitivos, ¿vale? De pequeñas articulaciones que involucran pequeños grupos musculares o muy particulares, sino que se involucren actividades y ejercicios globales que incluyan la mayoría de los grupos musculares, ¿vale? Y usualmente se recomienda actividades isotónicas. ¿Por qué? Debido a que la mayoría de las enfermedades y condiciones de salud que vamos a ver en esta clase afectan el sistema cardiovascular, los ejercicios isométricos no les van bien a este tipo de personas, porque recordamos que con la isometría usualmente lo que tenemos es un alza de presión arterial y tenemos mayor retorno ventricular y por ende más gasto cardíaco. Entonces, si nosotros ponemos este tipo de actividades en pacientes que no tienen una buena condición de salud cardiovascular, usualmente podemos provocarles ahí efectos adversos y no vas a, y su sistema como tal no va a poder soportar este tipo de esfuerzos, ¿vale? Es por eso que se recomiendan actividades de esta índole. Y como mencionábamos antes, son usualmente ejercicios que van de bajo a medio gasto energético, de intensidades que no sobrepasan usualmente las intensidades medias, ¿vale? Muy rara vez vamos a tener protocolos de entrenamiento que llegan a intensidades altas. Solamente vamos a tener este tipo de protocolos y podemos diseñarlas en pacientes que tienen ya usualmente un periodo de adaptación mucho mayor o que han sido individuos sanos y por alguna cuestión necesitan bajar los niveles o por alguna cuestión, perdón, tuvieron algún daño en el sistema cardiovascular y necesitamos implementar de nuevo. Entonces, este tipo de personas sí pueden llegar a trabajar de nuevo casi a las mismas intensidades que se trabajaba antes de que sufrieran algún efecto o antes de que sufrieran algún padecimiento cardiovascular, pero son raros estos casos, ¿vale? Y otro punto importante es que se recomiendan actividades de bajo impacto, principalmente en articulaciones. O sea, actividades que representen choques y golpes continuos, amortiguación continua, no son muy recomendadas, ¿vale? Entonces, en esta tablita tenemos justamente algunos ejemplos. Entonces, actividades de alto impacto como correr, actividades que involucren saltos, actividades de contacto, ¿vale? Como fútbol americano, fútbol soccer, baloncesto, voleibol, que representan impacto en las articulaciones, no se recomiendan. En cambio, otro tipo de actividades como caminata, bicicleta o ergometría, la natación es una actividad que es idónea para cualquier tipo de afección con sus recomendaciones. ¿Vale? Son este tipo de cosas que podemos implementar y con los que usualmente nosotros empezamos los programas de dosificación en personas que tienen alguna condición de salud en especial. Entonces, dentro del ejercicio y la enfermedad, que este término pues está a veces mal utilizado o a veces no se utiliza como debería utilizarse o en los casos que debería utilizarse, debe de ser en primera individualizado. ¿Por qué? Como ya hemos visto, cualquier protocolo de ejercicio, tanto en personas sanas como no sanas, debe de ser individualizado con base a sus capacidades físicas y con base a los requerimientos y objetivos propios que tenga la persona. Debe de ser sistemática, como cualquier programa de entrenamiento, o sea, debe de ser de manera continua y debe de ser programada adecuadamente a las necesidades, al estado nutricional, a la edad, al sexo, a las ocupaciones de cada persona y en este caso en la condición propia de salud del individuo. Debe de ser guiada, ¿vale? Esto es importantísimo porque usualmente cuando nosotros trabajamos con personas con algún padecimiento, necesitamos supervisarlas de manera constante porque tenemos que tener constante chequeo y constante revisión de sus variables vitales, porque como son personas que usualmente no tienen las mismas capacidades o su cuerpo no puede aguantar la misma intensidad por periodos prolongados de tiempo, por cualquier cosita que nosotros nos sobrepasemos en la intensidad o el cuerpo empieza a fatigarse o empecemos a sobreexigirle al organismo, puede haber falla orgánica, puede haber falla de algún sistema y entonces nosotros tenemos que parar el ejercicio de manera
progresiva, tenemos que recuperar usualmente. Y para eso nosotros tenemos que estar supervisando constantemente que las variables vitales estén estables. Es por eso que este tipo de personas no pueden enrolarse en un programa de entrenamiento así como así. No es como personas sanas o individuos que quisieran empezar a hacer ejercicio y ellos mismos, con el simple hecho de ver los protocolos que necesitan, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto tiempo, checar su frecuencia cardíaca, este tipo de personas no, porque necesitamos estarlo supervisando constantemente, ¿vale? Entonces, dentro de las primeras patologías o afecciones en salud que vamos a ver en esta clase son las cardiopatías. Cardiopatías, entiéndese como cualquier afección del corazón, ¿vale? Puede ser por una afección de los vasos coronarios, puede ser por una afección del mismo músculo cardíaco, puede ser por una afección de la conducción nerviosa del órgano, puede ser por una afección de las válvulas que no se ocluyan bien, puede ser por una afección o una malformación de nacimiento. Entonces, X o Y, no, el ejercicio que se aplica en pacientes con alguna enfermedad del corazón tiene que ser muy puntual, ¿vale? Y dentro de los objetivos principales de los protocolos de entrenamiento en personas con problemas del corazón está en reducir principalmente factores de riesgo, ¿vale? Muchas de las cardiopatías pueden ser por cuestiones genéticas, pero sobre todo son por cuestiones de hábitos de vida. Entonces, aquí nosotros vamos a tener muchos factores que podemos modificar y que tenemos que erradicar para así evitar la progresión de cualquier enfermedad que se instaure en el corazón, ¿vale? Factores de riesgos como tabaquismo, obesidad, mala alimentación, inactividad, que es uno de los principales. Entonces, uno de nuestros principales puntos sería eso, puntualizarle a cada persona y a cada individuo que necesita cambiar hábitos de vida, ¿vale? Porque son factores que nosotros sí podemos cambiar. A diferencia, por ejemplo, de una persona que tiene alguna cardiopatía o algún déficit cardíaco de nacimiento. Este tipo de personas que también necesita hacer hábitos de vida usualmente ya son personas que tienen o que tienden a tener ciertas modificaciones en sus actividades de la vida diaria desde que se les diagnostica en edades tempranas. Otro de los objetivos importantes es aumentar el grado de actividad física. ¿Por qué? Porque como mencionaba antes, la inactividad es uno de los grandes factores de riesgo para padecer o progresar enfermedades en el corazón, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que aumentar el grado de actividad física o mantenerlo en caso de que lo tengamos ya instaurado. Y por último, aumentar la condición aeróbica y anaeróbica, ¿vale? Esto es importante porque, como veíamos antes en las clases pasadas, no bueno, ¿vale? Como veíamos antes, la bomba cardíaca va a dictaminar la intensidad en el ejercicio y conforme la intensidad del ejercicio vamos a estar en umbral anaeróbico o en umbral aeróbico. Entonces, en personas cardiópatas, lo que se trata de primera mano es aumentar la condición aeróbica. En algunas personas podemos aumentar o sesgar el umbral anaeróbico, pero como mencionaba en las diapositivas anteriores, son individuos muy, pues focalizados, que usualmente son individuos que fueron atletas o que tienen un programa o han sido personas que han realizado actividad física por casi toda su vida. Entonces, solamente en este tipo de individuos vamos a llegar en esos puntos. En la mayoría de las personas con algún trastorno en el corazón, lo que se pretende principalmente es aumentar la condición aeróbica. ¿Por qué? Porque como veíamos, aumentando este tipo de ejercicios o incrementando este tipo de condición, mejora la función cardíaca. Dentro de los parámetros importantes que tenemos que revisar a la hora de dosificar el ejercicio está la intensidad. Y en personas cardiópatas es el parámetro más importante porque, como mencionaba en la diapositiva anterior, es lo que nos va a dictar el estrés que se le pone sobre el corazón con base a la frecuencia cardíaca. Entonces, es la base para dosificar todo lo demás, tanto en volumen, tanto en tipo, tanto en frecuencia, tanto en progresión. Si nosotros empezamos con una mala intensidad, nosotros le podemos causar un daño mayor en el corazón y pues eso nos puede poner en riesgo la vida. Entonces, ojo aquí, no significa que nosotros nos vayamos de meter de lleno a darle programas de ejercicio a personas que tienen problemas en el corazón. Siempre personas que tienen alguna cardiopatía por X o Y razón deben de tener una hoja médica y deben de venir con una revisión de un especialista. Nosotros no nos podemos echar al ruedo a ciegas tratando a una persona que tiene una enfermedad de este tipo
porque el corazón es uno de los órganos más importantes, porque va a estar involucrado, o más bien está involucrado en toda la obtención de energía durante el ejercicio. Entonces, no podemos ir a ciegas y siempre tenemos que tener prescripción y orden médica. Lo que sí podemos hacer es revisar los programas de entrenamiento que tiene este tipo de personas o guiarla y orientarla. ¿Sabes qué? Este tipo de entrenamiento o la intensidad que tú estás haciendo a veces puede que no sea la adecuada para ti, entonces siempre revisarlo con el especialista. Pero es importante que nosotros lo sepamos para así no hacer o no causarle daño o no modificar sin saber los protocolos de ejercicio que tienen estas personas, ¿vale? Entonces, la intensidad como en individuos sanos es variable, es adaptable y tiene que ser progresiva, porque nosotros queremos lograr adaptaciones para mejorar la condición cardíaca, pero a diferencia de un individuo sano, las personas con alguna cardiopatía necesitan mantener periodos más prolongados de adaptación. Entonces, la progresión que nosotros vamos a dar no va a ser igual que en una persona que no tenga afecciones de corazón, sino que va a ser mucho más paulatina y mucho más lenta y va a ser usualmente más escalonada. Nosotros no vamos a irnos directamente, por ejemplo, de trabajar en una frecuencia cardíaca de 60 o del 60%, perdón, a trabajar a una frecuencia cardíaca de 80, que serían como los entrenamientos de HIIT. No, aquí lo que nosotros vamos a hacer es ir paulatina. En vez de trabajar de 60 a 80, iríamos de 60, 65, 70, hasta llegar a las intensidades que queremos, que usualmente no sobrepasan intensidades medias. ¿Vale? Entonces, lo que se recomienda aquí principalmente son intensidades medias por periodos usualmente largos, que cuando digo largos es relativo, porque más adelante vamos a ver que tenemos que tener ciertos parámetros de tiempo. Entonces, la intensidad alta y periodos cortos, si bien también está corroborado que nos crea adaptaciones en la bomba cardíaca, en personas cardiópatas está contraindicada. ¿Por qué? Porque pone demasiado estrés en el corazón y puede provocar falla cardíaca. Entonces, personas que tengan alguna afección de corazón por X o Y razón y sistema cardiovascular en general, no se recomiendan ejercicios ni actividades de intensidad alta ni periodos cortos. Algo muy importante que saber aquí es que nosotros trabajamos con base al volumen de oxígeno máximo y a la frecuencia cardíaca. Recordemos que estos dos van de la mano y usualmente cuando alcanzamos intensidades submáximas es cuando se disocian, ¿vale? Por lo que habíamos visto del gasto cardíaco y del volumen sistólico. Aquí no, aquí como nosotros vamos a trabajar muy de la mano, trabajamos en intensidades que oscilan entre el 60 y 65% como máximo en la mayoría de las personas con afecciones del corazón, el volumen de oxígeno máximo se va a mantener o se pretende que se mantenga igual. Algo muy importante en este tipo de entrenamientos es que nosotros siempre tenemos que preguntar y siempre tenemos que estar revisando la percepción subjetiva al ejercicio, que eso se revisa con esta escala, que se llama escala de Borg, que es esta tablita que tenemos en la diapositiva. Tenemos dos escalas, tenemos la escala de Borg normal y la escala de Borg modificada. Cualquiera que nosotros utilicemos está corroborada y es efectiva, pero con la que nosotros nos casemos la tenemos que usar siempre y tenemos que ser muy puntuales y saber muy bien cómo utilizarla. Entonces, ¿cómo se utiliza la escala de Borg? La escala de Borg, que me voy a ir aquí con la escala modificada, que es la que puntualiza de 0 a 10, ¿vale? Que es la que tenemos del lado derecho, va a ir conforme la persona siente el esfuerzo. Ya habíamos visto justamente la escala de Borg en clases pasadas, pero en personas con condiciones de salud, específicamente cardiópatas, es de cajón. Es indispensable y siempre la tenemos que preguntar. En todos los programas y en todas las sesiones de entrenamiento, antes, durante y después, se tiene que preguntar la escala de Borg e inclusive cada 5 o 10 minutos la tenemos que estar preguntando, ¿vale? ¿Cómo siente usted el esfuerzo? Y según la persona, como sea la percepción de esta, nos va a dar un número. Entonces, en personas cardiópatas, nosotros nunca vamos a pasar del 3, ¿vale? Eso es muy importante. En personas con enfermedades del corazón, jamás o no se recomienda, si no tiene prescripción médica, sobrepasar el nivel 3 según la escala de Borg modificada, que sería un esfuerzo moderado. O sea, la persona ya siente cierto esfuerzo, cierta elevación de la intensidad, pero no llega a la fatiga, no llega al cansancio, no siente que se está poniendo mucho estrés en él, ¿vale? Entonces nosotros, este parámetro, este rango es con el que nosotros nos tenemos que quedar de cajón, ¿vale?
Y algo importante aquí es que esto también va con base a los METs. Los METs son equivalentes metabólicos estándar. Esto se refiere principalmente a la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos para producir energía, que va con base al gasto calórico. No me voy a meter ahorita mucho con el gasto calórico, eso lo veremos en clases subsecuentes, donde ya veremos cómo sacar precisamente el gasto calórico. Pero los METs se refieren principalmente a la cantidad de oxígeno que necesita el organismo para realizar actividades dentro de un minuto. Hay actividades que requieren menos METs, hay actividades que requieren más METs, dependiendo de la intensidad de esto. Una fórmula para sacar los METs es esta que tenemos en verde. Entonces, un MET equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Así es como nosotros lo obtenemos. Ya hay tablitas que están estandarizadas donde nosotros ya no tenemos que hacer estas conversiones y nos podemos guiar con estos. Pero es importante que nosotros lo conozcamos en caso de que nosotros querramos sacar, ¿vale? Pero nosotros para saber sacar un MET tenemos que saber cuánto oxígeno está ingiriendo la persona y para eso necesitamos estudios como espirometrías y pruebas de esfuerzo, que justamente las pruebas de esfuerzo lo que sacan es esto, a cuánta energía y cuántos METs necesita o está trabajando la persona, ¿vale? Como lo dice la diapositiva. Entonces, en esta otra imagen vemos un ejemplo de esto. Como podemos ver, entre menor sean los METs, más ligera va a ser la actividad. Usualmente cuando nos sesgamos de 4 para arriba, ya estamos hablando de una actividad moderada. Nosotros utilizamos usualmente en nuestras actividades de la vida diaria 3 METs, que es como lo básico para que nosotros podamos enrolar a una persona en un programa de entrenamiento. Menos de 3 METs usualmente no se recomienda, ¿vale? Y como mencionaba, aquí tenemos justo lo que decía. Entonces, conforme tenemos más METs, son las actividades que requieren más esfuerzo y por ende más oxígeno. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, tenemos una medida de 3 a 4 METs, tenemos actividades muy suaves, muy leves, como caminar, hacer ciclismo a muy baja velocidad, ¿vale? Pero si nosotros aumentamos la intensidad y llegamos a intensidades usualmente submáximas, que sería más o menos de 8 a 9 metros por arriba, ya tenemos actividades como correr a velocidad mucho más alta, fútbol, actividades como ciclismo, deportes como boxeo, karate y demás. Entonces, esto es muy importante saberlo porque si nosotros tenemos menos de 3 METs, es difícil que nosotros podamos darle protocolos de entrenamiento de intensidades más altas a una persona. Esto lo dictamina el médico del deporte o el cardiólogo, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos sacar esto porque para esto tenemos que sacar una prueba de esfuerzo, pero es importante que lo sepamos para que nosotros, teniendo, por ejemplo, la hoja de referencia, nos demos una idea de a cuánta intensidad tengo que trabajar a mi paciente o a mi individuo. ¿Vale? Entonces, la intensidad y el esfuerzo percibido van de la mano, porque yo puedo tener una intensidad muy leve, pero si es una persona con una cardiopatía que tiene muchos años de progresión y aparte es inactiva y sedentaria, pues el esfuerzo que va a percibir va a ser muy alto. Entonces, no puedo sobrepasar un esfuerzo, aunque yo sepa que la intensidad que tenga que trabajar a lo mejor es un poquito mayor. ¿Vale? Entonces, o aunque yo tenga mis signos vitales estables y yo los pueda forzar un poco más, si mi persona está en un esfuerzo o subjetivamente muy alto, no lo puedo llevar a más. Entonces, aquí tenemos unas tablas donde ejemplificamos esto, ¿vale? Donde clasifican a la intensidad de la actividad en ligera, muy ligera y moderada, el volumen de oxígeno máximo y la frecuencia cardíaca máxima con base a la percepción del esfuerzo de la escala de Borg, ¿vale? Esta es la escala normal que puntualiza del 10 al 20. La modificada, recuerden, va de 0 a 10. Cualquiera de las dos es reproducible y es efectiva. Entonces, nosotros nos quedaríamos en una actividad moderada que en la escala de Borg sería de 12 a 13, ¿vale? En la escala modificada quedarían 3, ¿ok? Por otro lado, tenemos otros parámetros importantes que son la duración y la frecuencia. Entonces, ya que tenemos la intensidad, podemos irnos a esta otra parte y justamente dosificarlo. Entonces, la intensidad, nos va a condicionar todo esto. Según el gasto calórico, se recomiendan sesiones de 20 a 30 minutos a intensidades medias, que no sobrepasen el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Vale? Perdón. Se recomienda actividades de esfuerzo continuo e intensidad media, lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, esfuerzos de alto impacto y esfuerzos de alta intensidad por periodos cortos
están contraindicados en este tipo de personas. Nos quedaríamos con este primer punto, esfuerzos continuos a intensidades bajas y medias. Nosotros, de primera mano, no siempre llegamos a sesiones que duren 20 a 30 minutos. Solamente empezamos con sesiones más cortas y las vamos aumentando conforme vaya mejorando nuestro individuo. ¿Vale? Entonces, esfuerzos por lapso según los picos de intensidad, ¿vale? Según intensidad media o en solamente individuos estables o con adaptaciones fisiológicas previas. ¿A qué se refiere con esto? Que nosotros podemos poner esfuerzos más altos por lapsos más cortos, o sea, lo que nosotros llamaríamos picos de intensidad, sobre la intensidad media. O sea que nosotros podemos trabajar un tipo de entrenamiento en HIIT, por así decirlo, solamente en personas que estén estables y solamente en personas que tengan adaptaciones fisiológicas cuyo corazón pueda soportar estos esfuerzos, ¿vale? Esos picos de intensidad que nosotros usualmente damos en individuos sanos, obviamente no llegando a las intensidades que nosotros llegamos en individuos que no tienen este tipo de condiciones, ¿vale? Entonces, como recomendaciones generales, ¿cuánto se recomiendan? Se recomienda aproximadamente de primera mano 3 días por semana, ¿vale? De 3 a 5 días semanales, empezando con 3 y progresando hasta llegar usualmente a 5 días a la semana en programas de entrenamiento, ¿vale? De 20 a 30 minutos solamente en la fase de esfuerzo. Esto es lo que se pretende llegar. No se recomienda más porque actividades de mayor esfuerzo a misma intensidad, recordemos que tienen un papel glucolítico y usualmente ya podemos sesgar a la parte anaeróbica y en personas cardiópatas no nos funciona tanto. Entonces, esto es lo que se recomienda. Recordemos que las fases del ejercicio se comprenden de 3, entonces puramente en la fase de esfuerzo nosotros aplicaríamos intensidades que duren estos lapsos de tiempo de 20 a 30 minutos, sin contar calentamiento y sin contar enfriamiento, que en total serían sesiones aproximadamente de 50 minutos a 1 hora. ¿Vale? En individuos con poca capacidad aeróbica se recomiendan esfuerzos de 10 minutos varias veces al día, lo que mencionábamos antes. Si nosotros no podemos dar o mi persona no puede llegar a soportar ese periodo de esfuerzo de 20 a 30 minutos de primera mano, lo que se recomienda es de intensidades bajas hacer lapsos de esfuerzo de aproximadamente 5 a 10 minutos y repetirlos varias veces al día, de 3 a 4, dependiendo de la condición de cada persona. Y esto, recordemos, lo va a dictaminar el médico especialista. Es por eso que nosotros tengamos, en caso de trabajar con este tipo de personas, mucha relación y contacto constante con el médico tratante, porque él o ella es el que nos va a ir diciendo hasta dónde podemos nosotros llevar a mi paciente, si ya puedo prolongar las sesiones de ejercicio, si necesito espaciarlas cada cierto tiempo, ¿vale? Y como mencionaba antes, progresar primero empezar con 3 días semanales y progresar hasta llegar a 5. Y nosotros podemos elevar las sesiones de entrenamiento varias veces al día hasta llegar a los 30 minutos del periodo de esfuerzo, que es lo que nosotros pretendemos hacer, porque como recordando las clases pasadas, a partir de estos minutos es cuando nosotros empezamos ya a producir y a mejorar el metabolismo oxidativo. ¿Vale? Entonces, las recomendaciones en las fases. En las fases de calentamiento, usualmente nosotros empezamos con un poco más de tiempo, de 7 a 10 minutos. No nos sobrepasamos con esto, ¿vale? Porque si no, ya empezamos a poner mucho estrés en el corazón y sería contraproducente. Y ya no tendríamos calentamiento, sino que ya caeríamos en la fase de esfuerzo. Se recomiendan actividades de bajo impacto, usualmente isotónicas, y aquí podemos meter isocinesia. De hecho, podemos hacer isocinesia en todas las fases del entrenamiento, como por ejemplo en un ergómetro de brazos, un ergómetro de piernas, una bicicleta estática, conforme la condición y las necesidades de mi individuo o de mi paciente. ¿Vale? En las fases de esfuerzo, como mencionábamos antes, siempre tenemos que monitorear frecuencia cardíaca y saturación parcial de oxígeno, siempre, ¿vale? En individuos sanos no siempre puede ser de cajón si nosotros no queremos ser tan perfectos. En individuos cardiópatas, sí. Eso es indispensable y es una de las bases principales, ¿vale? Siempre manteniendo la actividad en rango medio. Y en las fases de recuperación, usualmente aquí nos podemos extender un poco más. Lo normal es de 5 minutos aproximadamente en fases de enfriamiento. En personas cardiópatas se alarga un poco más, pudiendo llegar hasta los 10 minutos. ¿Para qué? Para que le demos tiempo
al corazón de regularizarse, ¿vale? Y así no poner estrés y por ende no caer en falla cardíaca, ¿vale? Y aquí se recomiendan actividades de alto impacto. Entonces, si nosotros queremos hacer un mismo tipo de entrenamiento, por ejemplo, isocinesias en bicicleta o ergómetro, lo único que tendríamos que hacer es aumentar la intensidad con la velocidad del pedaleo o ponerle un poco de resistencia, ¿vale? Que eso ya va a depender de las capacidades conforme si mi paciente o si mi individuo tiene buen tono muscular, buena fuerza muscular, ¿vale? X o Y. Eso ya lo dictaminará el especialista. Entonces, si nosotros tenemos una persona que va empezando su protocolo de entrenamiento, que tiene alguna afección del corazón, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, en la ergometría el pedaleo, o sea, nada más aumentar la velocidad, o podemos aumentar la resistencia. ¿Vale? ¿En qué va a dictaminar esto? Sobre todo en el tipo de padecimiento cardíaco que tenga y cómo está la cuestión muscular, si tiene suficiente fuerza y tono y si no tiene problemas articulares. ¿Vale? Después, otra de las enfermedades que más frecuentemente vamos a ver es la obesidad. La obesidad, que va ligada a problemas del corazón, según la Organización Mundial de la Salud, se define como el aumento de grasa, ¿vale? Entonces, no estamos hablando solamente de grasa en depósitos adiposos subcutáneos, o sea, por debajo de la piel, sino que también depósitos orgánicos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como el depósito excesivo de grasa en diferentes partes del cuerpo y está asociada y representa uno de los factores de riesgo más importantes para padecer muchas otras enfermedades, como probablemente nosotros ya sepamos, entre ellas las enfermedades del corazón. Entonces, la obesidad es un padecimiento que es mucho más fácil que nosotros tengamos de primera mano, personas con las cuales nosotros trabajemos. Entonces, no es cualquier cosa, porque aquí ya estamos hablando de una enfermedad. La obesidad no es una condición adversa que nosotros podamos tomar a la ligera, sino que ya estamos hablando de un padecimiento serio. ¿Vale? Entonces, para eso nosotros sí tenemos que también tener muy puntuales y muy específicos los parámetros con los cuales dosificar este tipo de individuos. Entonces, como introducción y manera general, la obesidad es uno de los riesgos más graves, ¿vale? Debido a los depósitos de grasa visceral. Como mencionaba antes, la obesidad no solamente es la grasa que se acumula por debajo de la piel, sino que también es la grasa que se acumula en los órganos internos, como podemos ver en esta imagen. Esos depósitos de grasa son los riesgosos, porque esos depósitos de grasa son los que se almacenan y taponean usualmente los vasos sanguíneos y afectan la función de los órganos. Entonces, gran parte de las complicaciones que conlleva la obesidad viene a raíz de estos depósitos de tejido adiposo que se almacenan en las vísceras. Y esto puede comprometer, y más bien compromete la calidad de vida de las personas que la sufren. ¿Vale? Entonces, los programas de tratamiento para pacientes que tienen obesidad y personas que tienen obesidad se basa en la alimentación balanceada, ¿vale? Principalmente es alimentación hipocalórica, o sea, con baja en el consumo calórico que ellos usualmente consumen, programas de actividad física paulatinos y cambiar hábitos de vida, ¿vale? Como mencionábamos al principio, o sea, estos puntos de tratamiento son básicos para personas que tienen algún problema o afección de salud, ¿vale? Y esto lo que nos va a conllevar es disminución en los índices de grasa corporal. Entonces, los programas de entrenamiento que se utilizan para pacientes con obesidad van encaminados directamente a disminuir los niveles de grasa visceral, ¿vale? Y esto va a depender sobre todo del consumo de METs, como veíamos antes. Entonces, un kilogramo de grasa aproximadamente aporta 7,700 calorías. O sea, imagínense la cantidad de ejercicio y actividad física que se tiene que realizar para nosotros poder quemar solamente un kilogramo de grasa. Entonces, los protocolos para personas con obesidad son protocolos largos. No vamos a ver resultados de la noche a la mañana ni en unos meses, sino que los pacientes y las personas que sufren este tipo de enfermedad tienen que tener chequeo y revisión constante por periodos prolongados de tiempo. Entonces, personas que sufren este tipo de padecimientos, tenemos que ser muy honestos y tenemos que ponerles las cartas bien en la mesa para hacerles saber que nosotros tenemos que trabajar y el esfuerzo que ellos van a tener que realizar y nosotros junto con ellos va a ser por usualmente años, ¿vale? Dependiendo obviamente los grados de obesidad que tenga cada persona, ¿ok?
Entonces, en esta tablita vemos justamente que dependiendo también el periodo de tiempo, son los METs que nosotros utilizamos, porque va con base a nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo usualmente es más alto en la mañana y va bajando conforme va llegando la noche. De esto también se basan, por ejemplo, los protocolos de entrenamiento y se recomienda hacer ciertas actividades, principalmente actividades aeróbicas, en la mañana o en la tarde. Actividades de fuerza usualmente se recomienda hacerlas más en la tarde, porque el metabolismo va justamente en una fase media y en la noche se dan todos los procesos de restauración y de regeneración. Entonces, personas que tienen programas y protocolos de entrenamiento que basan o pretenden aumentar el metabolismo basal, usualmente se recomienda que sean protocolos y periodos de ejercicio en la mañana, antes del mediodía usualmente, ¿vale? Entonces, la obesidad va a estar asociada con muchas enfermedades que nos van a comprometer la calidad de vida. Entre las más frecuentes tenemos diabetes mellitus, principalmente tipo 2, enfermedad coronaria, o sea, enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades en las articulaciones, enfermedades en el riñón y enfermedades del hígado. Estas, entre otras, que vienen más, son las más frecuentes y las cuales nosotros podemos prevenirle a una persona enrolándolo en programas de ejercicio, ¿vale? Dentro de los objetivos que vamos a tener para programas de entrenamiento en personas con obesidad están mejorar la afinidad a la insulina. ¿Qué significa esto? Que las células de estos pacientes sean más receptivas a la insulina que secreta el páncreas, ¿vale? Esto significa que pueden absorber más glucosa y por ende pueden mejorar sus procesos energéticos. Disminuir el esfuerzo cardíaco y respiratorio, mejorar fuerza y tono muscular, disminución de los depósitos de grasa visceral, que ese es uno de los principales, mejorar rangos de movimiento articular subsecuente a los otros, mejorar función vascular, que viene a raíz de la disminución de los depósitos de grasa y mejorar la mejora de la afinidad de la insulina, y mejorar ánimo y sensación de bienestar, ¿vale? Y otro de los puntos también importantes es el aumento de la densidad ósea, ¿vale? Entonces, en este tipo de pacientes se recomienda, además de los protocolos de ejercicio aeróbico, también ejercicio de pesas para provocar esto precisamente, porque la obesidad a la larga lo que ocasiona es desmineralización ósea, o sea, el hueso se hace más poroso y es mucho más fácil padecer osteoporosis. Dentro de los protocolos, antes de enrolarnos y empezar a ponerle justamente programas de ejercicio en personas con este tipo de padecimientos, ¿qué necesitamos hacer? En primera, una anamnesis dietética. O sea, tenemos que evaluarlo en todas las cuestiones de gasto calórico, índice de masa corporal, porcentaje de grasa, checar los estilos de vida que tiene esta persona, si tiene otro tipo de enfermedades además de la obesidad, si toma algún medicamento, porque hay medicamentos que pueden alterar la presión arterial, pueden alterar el flujo sanguíneo, perdón, o causar somnolencia, por ejemplo. Hacer un examen morfológico detallado, ver ver el somatotipo, ver el índice de masa corporal, lo que ya mencionábamos, y se recomienda además hacer una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque como este tipo de personas usualmente sobreesfuerzan la bomba cardíaca y tienen además padecimientos de los vasos sanguíneos y el sistema respiratorio, es preferible ver justamente en qué grado de gasto energético están para que con base a eso nosotros podamos discernir adecuadamente la intensidad de los programas que vamos a dar a este tipo de personas. Ay, perdón. En, en los programas de entrenamiento vamos a empezar con fases, ¿vale? Entonces, como todo en personas con algún padecimiento, siempre van a ser fases progresivas y las fases se van a empezar con intensidades leves. Entonces, los programas siempre se recomienda que sean alternados de 1 a 2 días a la semana, usualmente 3 días semanales,
Y lo que pretendemos aquí es mejorar la condición aeróbica principalmente, porque es lo que nos va a ayudar a degradar los depósitos de grasa, tanto visceral como subcutánea. Se recomiendan, al igual que en pacientes cardiópatas, sesiones de acondicionamiento de 5 a 10 minutos, porque usualmente son personas que son inactivas. ¿Vale? La obesidad también es un trastorno que se da además por el exceso y mala alimentación, por inactividad física. Entonces, este tipo de personas, además de los problemas que tienen en toda la cuestión cardiorrespiratoria, también tienen problemas musculares, usualmente debilidad muscular, falta de condición general. Entonces, no se recomiendan fases de esfuerzo de más de 10 minutos porque fatigan al paciente y caen en algo llamado betacidosis, perdón, no, acidosis metabólica, que no les ayuda, ¿vale? Entonces, al igual que en otro tipo de padecimientos, se recomiendan fases cortas de esfuerzo periodizadas a lo largo del día, de 3 a 4, dependiendo si el paciente o la persona tiene otro tipo de padecimientos y de su condición aeróbica. Después llegamos a la fase progresiva. Una vez que pasamos el periodo de adaptación, vamos a pasar al periodo de acondicionamiento. Este periodo de acondicionamiento usualmente se extiende en las fases de esfuerzo y nosotros podemos llegar a periodos de hasta 1 hora, que es lo recomendado, una vez al día. Al igual que en los pacientes cardiópatas, aquí nosotros podemos prolongar la fase de esfuerzo y llegar a entrenamientos de hasta más de 50, 60 minutos, ya tomando en cuenta el calentamiento y el enfriamiento. Perdón. Y prolongarlo hasta 5 a 6 días semanales, ¿sale? Entonces aquí ya estamos hablando de que se recomienda que la persona se vuelva activa de manera constante. Y una vez que llegamos a esto, se recomienda mantener las actividades de impacto bajas, o sea, no es tan factible. ¿Por qué? Porque si bien nosotros ya estamos en periodos de adaptación y de acondicionamiento, usualmente tenemos o tendemos a tener ciertos problemas articulares y no se recomienda hasta llegar a los niveles de normopeso para evitar lesiones en el sistema musculoesquelético, principalmente articulaciones, ¿vale? Y una vez que ya llegamos a las fases de adaptación y a las intensidades mayores a las que yo empecé y mi paciente ya se estabilizó y empezó a progresar, disminuir los depósitos de grasa viscerales, mejoró su condición cardiorrespiratoria, entonces aquí nosotros podemos aumentar los programas de entrenamiento, aumentando la intensidad hasta niveles submáximos inclusive, si el individuo lo permite, ¿vale? Se recomiendan aquí de 45 a 60 minutos por sesión diaria de entrenamiento, siempre equiparado y alternado con con entrenamiento aeróbico y anaeróbico, porque aquí ya tenemos condición suficiente para soportar ese tipo de esfuerzos. En mínimo, como mínimo se recomienda realizar este tipo de entrenamiento 4 días semanales. Recordemos que menos de eso ya es difícil que se considere ejercicio. ¿Vale? ¿Qué recomendaciones tenemos para este tipo de pacientes? Primero, reducir entre el 5 y 10% del peso corporal secuencialmente. O sea que conforme vaya pasando la progresión del entrenamiento, nosotros tenemos que reducir este porcentaje en el nivel de grasa corporal y visceral conforme pasan las fases. Entonces, en mi periodo de acondicionamiento, en mi periodo de mantenimiento, nosotros no podemos sobrepasar este índice de grasa porque ya empezamos a tener descompensación en el metabolismo y podemos caer en cuestiones adversas, ¿vale? Como fatiga periférica y demás. Además de que podemos tener daño hepático y más si nosotros estamos con toma de medicamentos o suplementos que ayuden a la degradación de grasa, que eso es lo que muchas personas utilizan. Ayudas externas, ciertos fármacos, ciertas sustancias que en teoría ayudan a esto, pero a veces las personas al dosificarlo mal o al perder demasiada grasa, demasiado súbito, lo que pasa es que sobrecargan al hígado y sobre todo al hígado y a otros sistemas de taponamiento metabólico. Entonces, eso en vez de ayudar a la larga perjudica, porque lo que causa es un daño dentro de los órganos internos. Otra de las recomendaciones es que los programas de acondicionamiento y modificación nutricional y también psicológico, porque no hay que dejar de lado la mente, son indispensables. Recordemos que la obesidad es una enfermedad, no es una condición adversa, no es una condición que se debe tomar a la ligera, sino que son personas cuyos hábitos de vida han llegado a tal grado que son personas que usualmente
consumen demasiado alimento y no hacen nada de actividad para esto. Entonces son personas que también pueden estar asociadas a ciertos trastornos alimenticios, ¿vale? Entonces, este tipo de individuos siempre es recomendable que además de los programas de acondicionamiento físico, tengan a la par acompañamiento nutricional y acompañamiento psicológico. Entonces, otra de las recomendaciones es incrementar los tiempos de esfuerzo consecutivo hasta llegar a los 150 minutos por semana. Entonces, si nosotros empezamos con fases de esfuerzo de 10 minutos y los repetimos por 3 veces al día, en total de mi entrenamiento semanal me tienen que dar 150 minutos para nosotros decir que estamos haciendo ejercicio. Y por último, progresar estos minutos hasta llegar a los 200 o 300 minutos semanales y siempre, siempre acompañar los programas de entrenamiento aeróbico con programas de fortalecimiento para aumentar la masa muscular, porque muchas veces lo que pasa con este tipo de pacientes es que se les da mucho peso al ejercicio aeróbico, ¿vale? Para disminuir los depósitos de grasa. En fases iniciales eso es básico. Pero una vez que vamos progresando, es indispensable tener acompañamiento de fuerza, porque si no, lo que hacemos es usualmente perder mucha masa muscular, debido a que el cuerpo empieza a utilizar sustratos energéticos de otra parte. Entonces, aquí para evitar eso, para evitar la pérdida muscular y también la pérdida de densidad ósea, necesitamos hacer entrenamiento de fuerza. Muy bien. Y seguimos. Entonces, ¿vale? Entonces, para protocolos de entrenamiento en personas con obesidad y sobrepeso, esos son los parámetros que tenemos que seguir. Ay, perdón. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de personas que tienen trastornos en el corazón o alguna otra enfermedad un poco más grave, sí, en personas con diabetes sí podemos incrementar la intensidad, llegar hasta inclusive intensidades submáximas, solamente que los periodos de adaptación van a ser más largos hasta que nosotros disminuyamos considerablemente los depósitos de grasa visceral y no tengamos enfermedades asociadas. Entonces, si una persona tiene obesidad y ya tiene algún trastorno cardíaco o ya tiene alguna enfermedad en hígado o ya desarrolló diabetes, entonces ahí los protocolos van a cambiar, ¿vale? Y justamente viene de la mano un padecimiento que está muy asociado a obesidad, que es la diabetes mellitus tipo 2. Esta es una enfermedad de tipo metabólico que involucra tanto el metabolismo basal como el sistema endocrino y el sistema inmunológico, que es multifactorial y se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, o sea, alza de glucosa en sangre, por una insuficiencia en la producción o captación de insulina. La insulina es una enzima que, como ya hemos visto, lo que hace es permitir la entrada de la glucosa a la célula para que ésta se degrade y produzca energía. Personas diabéticas tienen déficit o insuficiencia total en la producción de insulina y usualmente también los receptores de las células que captan esta hormona, esta sustancia, no están óptimos, usualmente están dañados. ¿Ok? La diabetes usualmente puede deberse a diferentes factores. No es una enfermedad que se nos dé solamente por una cosa, sino que tiene que estar involucrado en diferentes cosas, diferentes estados, diferentes factores para que se desarrolle. Hablando específicamente de diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente y la que nosotros más usualmente vamos a tratar y con la que más frecuentemente nos vamos a enfrentar. Puede deberse a factores hereditarios, como cualquier enfermedad, siempre la cuestión genética está asociada. Puede ser por infecciones virales, estoy hablando de diabetes tipo 1, que es la que se da principalmente en niños y adolescentes. Alteraciones inmunológicas. Entonces, muchos factores están asociados, pero para diabetes tipo 2, los principales factores de riesgo son el sedentarismo, la dieta no saludable y el sobrepeso y obesidad, como veíamos antes. La obesidad es el parteaguas y uno de los factores de riesgo más grandes para desarrollar muchas otras enfermedades. Entonces, para que nosotros entendamos un poco más cómo funciona y cómo es que se da el desarrollo de esta patología, la insulina se da, como mencionábamos antes, por la insuficiencia en la producción de insulina. La insulina
Ay, perdón, es una hormona que se secreta por el páncreas. El páncreas es un órgano que funciona como glándula. Este órgano lo que va a hacer es secretar insulina una vez que nosotros necesitamos o tenemos mucha glucosa en sangre, que eso es lo que pasa usualmente después de que consumimos alimentos. Una vez que los alimentos se degradan en el proceso digestivo y se absorben, la glucosa va a entrar al torrente sanguíneo. El páncreas, cuando detecta estos picos de glucosa en sangre, lo que va a hacer es segregar insulina para que esta glucosa se absorba y pueda metabolizarse y por ende producir energía. Las personas con diabetes, debido a que tienen un exceso de calorías o un exceso de consumo calórico, tienen un exceso de glucemia en sangre, que así se le llama, el páncreas sobretrabaja para compensar este exceso de glucosa que hay. Esto lo que causa es fallo orgánico en el páncreas y por ende baja los niveles de insulina y las personas ya no pueden absorber la misma cantidad de glucosa y empezamos a tener ahí los daños que se causan por esta enfermedad, ¿vale? Entonces, los niveles de insulina que secreta el páncreas van a depender principalmente de los niveles de glucosa en sangre. Entre más glucosa, pues obviamente más insulina, pero si es excesiva la cantidad de glucosa y por tiempos prolongados de tiempo, el páncreas empieza a fallar, empieza a haber falla orgánica y empieza a haber déficit en la producción de esta hormona, ¿vale? Y también se regula por estímulos nerviosos, ¿vale? Que se dan precisamente a raíz de de la presencia de glucosa en sangre, ¿vale? Nosotros tenemos marcadores para saber más o menos cómo andamos en niveles de, más bien, si nosotros podemos ser candidatos o no podemos, o si no nos encontramos en estados diabéticos o prediabéticos, que es lo que nosotros obtenimos antes de nosotros desarrollar como tal diabetes, ¿vale? La glucosa se toma en ayunos y se toma después de los alimentos, que se le llama glucosa postprandial. La glucosa en ayunos en individuos sanos es de menor de 120 miligramos por decilitro. ¿Okay? Ay, perdón. Perdón, 120 no. Esto es en diabéticos, perdón. La glucosa en ayuno en personas sanas va de 70 a 100 en personas sin diabetes, ¿vale? En cambio, personas diabéticas, como tienen déficit en la producción de insulina, este valor aumenta muchísimo, casi al doble. Y la glucosa postprandial, usualmente en individuos sanos, está en 140 mililitros por decilitro. En personas diabéticas siempre se le tiene que tomar el nivel de glucosa antes, durante y después del ejercicio, para ver en qué nivel de glucosa, de glucemia estamos. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que hace el ejercicio es disminuir los niveles de glucosa en sangre porque necesitamos energía. Entonces, una persona que usualmente no puede captar adecuadamente la glucosa va a tener un déficit energético súbito si nosotros no controlamos este parámetro adecuadamente. Entonces, estos parámetros nos los tenemos que aprender muy bien en pacientes que pueden, que tienen o que no tienen diabetes, ¿vale? Los objetivos en los programas de ejercicio en pacientes o personas diabéticas son principalmente mejorar los controles de glucemia, ¿vale? O sea, mejoramos la afinidad a la insulina y por ende mejoramos la posibilidad de esta para entrar a la célula y así poder degradar la glucosa, ¿vale? Otro de los objetivos principales es disminuir el riesgo cardiovascular. Los diabéticos, uno de los principales riesgos y causas de muerte son afecciones en el corazón. Entonces, los programas de ejercicio físico, así como otras cuestiones como programas de alimentación y programas de acompañamiento medicinal, medicamentoso farmacológico, van encaminados a retrasar estas complicaciones. ¿Ok? El tratamiento como tal englobado para personas que sufren diabetes se conforma de tres cosas: de modificaciones dietéticas, ¿vale? Modificaciones en su alimentación, que usualmente se les da mayor número de hidratos de carbono y se les baja usualmente en lípidos, que eso ya lo veremos más adelante en otras clases, con medicación adecuada. Hay diferentes tipos de medicamentos dependiendo del tipo de diabetes. ¿Vale? Y no todos los medicamentos surten los mismos efectos, ni obviamente conforme el padecimiento y el tipo de diabetes, no vamos a necesitar el mismo fármaco. Entonces, si la persona no está tomando su medicamento adecuadamente, ya sea a sus horas o el tipo de medicamento que necesita, eso va a repercutir en la afinidad y en la capacidad que tiene su organismo de metabolizar la glucosa.
y programas de ejercicio físico. Entonces, siempre todo tratamiento adecuado y básico para una persona que tiene este tipo de enfermedad debe de tener estos 3 puntos. Si alguno de ellos no está presente, el tratamiento va a ser ineficaz y no le va a producir ningún efecto benéfico a la larga a este tipo de personas. Se debe de tener mucho cuidado en los programas de ejercicio en pacientes diabéticos por las posibles secuelas. Una de las principales son las polineuropatías y las angiopatías periféricas, o sea, hay daño en los nervios y hay daño en los vasos sanguíneos que llegan a las extremidades. Casi siempre las personas que no tienen cuidado y cuya enfermedad progresa muy agresivamente, lo primero que empiezan a tener es este tipo de complicaciones. Y estas complicaciones no son reversibles. Una vez que hay polineuropatía y angiopatía diabética periférica, ya no hay marcha atrás y usualmente aquí lo que se pretende es evitar que progrese, porque eso nos puede provocar otras consecuencias mucho más graves, como pie diabético y demás, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, hay que tener especial cuidado porque los pacientes que tienen este tipo de padecimientos no tienen sensibilidad y son pacientes que si no tienen cuidado al tener algún agarre o al agarre adecuado, por ejemplo, en mancuernas o en ciertos tipos de ejercicios, o tener buen apoyo o un buen calzado, pueden lesionarse y esas lesiones es mucho más fácil que estos pacientes se les agraven y por ende infecten. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cuestiones. Entonces siempre se recomienda también una prueba de esfuerzo y siempre la comunicación constante con el especialista que trate este tipo de individuos, ¿vale? Como en otro tipo de padecimiento. Recordemos que nosotros no somos especialistas, pero sí vamos a brindar un acompañamiento necesario para este tipo de personas. Pero para esto necesitamos siempre estar en comunicación constante con el especialista tratante para saber qué sí podemos hacer y qué no, y en qué grado y en qué grado de evolución va esta enfermedad, entre otras. Las complicaciones más frecuentes en los programas de ejercicio mal dosificados y los pacientes diabéticos son la la hipoglucemia y la deshidratación, ¿vale? Estas son las principales. Recordemos que el ejercicio es un potente hipoglucemiante, o sea, va a bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, pacientes que no tienen buena captación de glucosa, por ende van a tener una descompensación energética y metabólica muy grande. Es por eso que siempre se le tiene que estar tomando la glucosa a los pacientes con diabetes y además se le tienen que dar ciertos modificaciones dietéticas antes y durante el ejercicio, usualmente con base a hidratos de carbono, que eso más adelante lo veremos. ¿Vale? Y otra de las complicaciones muy frecuentes es la hipoglucemia tardía. A veces los pacientes o las personas con diabetes que realizan esfuerzos muy altos no sufren bajas de glucemia en sangre inmediatamente, sino que después, varias horas después de hacer la actividad, lo que hace el cuerpo es justamente esa compensación metabólica y baja los niveles de glucemia muy súbitamente y eso les puede provocar descompensaciones muy graves, ¿vale? Entonces, las recomendaciones generales para este tipo de personas es siempre mantener niveles de glucemia de 120 a 180 mililitros, miligramos por decilitro, ¿vale? Es por eso que tenemos que revisar siempre la glucosa en sangre de estos pacientes para ver que estemos en esos rangos. Niveles inferiores a 100, se recomienda una toma extra de carbohidratos previo al ejercicio, ¿vale? Usualmente se toma jugo de fruta que tiene carbohidratos de fácil absorción que rápidamente entran al torrente sanguíneo. En cuadros de secuelas periféricas, principalmente polineuropatías y angiopatías periféricas, tenemos que tener especial cuidado con los agarres y apoyos y todo cuestión que nos cause fricción con la piel, sobre todo en extremidades, porque por cualquier cortadura o cualquier rasguño, cualquier herida muy mínima que sea, puede agravarse muy rápidamente en personas que tienen este tipo de secuelas. Otra de las secuelas muy frecuentes en diabéticos que ya tienen muchos años de evolución es algo llamado retinopatía diabética, que es una afección que da, es una afección que afecta, valga la redundancia, la retina.
¿vale? Y este tipo de paciente usualmente tiene problemas para la visión, es progresiva. Entonces, pacientes que ya tienen ese daño instaurado, que es irreversible, tienen contraindicado todo tipo de esfuerzos y actividades que pongan a la cabeza en posición horizontal o en vertical invertida, o sea, de cabeza. ¿Por qué? Porque puede aumentar mucho la presión sanguínea dentro del ojo y puede desprender la retina y le podemos agravar el padecimiento. Entonces, también otro tipo de actividades que no pueden hacer estas personas que tienen esta secuela nada más específicamente son actividades de alto impacto, saltos o levantar peso muy fuerte porque aumenta mucho la presión por el aumento de la presión arterial, sobre todo en ejercicios isométricos, ¿vale? Y también vibraciones muy súbitas. Entonces, todo este tipo de actividades y de ejercicios no se pueden hacer en pacientes y personas que tienen este tipo de secuelas. Si una persona es diabética, pero está controlada y todavía no desarrolla secuelas como retinopatía, polineuropatía o angiopatía, es una persona que puede hacer protocolos de entrenamiento y este tipo de actividades sin ningún riesgo. Solamente hay que estarlo verificando y estar siempre en contacto con el especialista. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los riesgos si no se tienen cuidado? ¿Vale? A la hora de hacer ejercicio. Uno es la hipoglucemia, que ya lo habíamos visto por qué pasa. Entonces, siempre checar niveles de glucosa y siempre dar sustratos energéticos de buena calidad previo al ejercicio. Eventos cardiovasculares en personas que tienen complicaciones, lesiones en los pies principalmente, porque es donde más frecuentemente ocurre la polineuropatía, o sea, la degradación de las terminaciones nerviosas. Y también podemos tener complicaciones como hemorragia vítrea o desprendimiento de la retina. Cuando pacientes ya tienen retinopatía, si no tenemos cuidado y no controlamos esfuerzos que sometan o que aumenten mucho la presión intraocular, podemos padecer este tipo de cosas. ¿Eh? Las recomendaciones para este tipo de individuos es a realizar actividad física de 3 a 4 días semanales esparcidos entre sí. ¿Por qué? Porque debido a que hay picos de hipoglucemia, o sea, baja de glucosa, si nosotros realizamos actividades consecutivas día tras día, usualmente podemos disminuir mucho los niveles de glucosa en sangre y a estas personas les cuesta más recuperarse. Entonces es por eso que necesitamos espaciar más los días de entrenamiento. Se recomiendan sesiones continuas de 20 a 60 minutos, según la condición o la intensidad. Dependiendo también la edad del paciente, otras enfermedades asociadas y las condiciones físicas generales que tenga este o esta, podemos aumentar la intensidad hasta niveles submáximos si la persona lo permite, que usualmente son personas que ya han tenido o que ya tienen un periodo de entrenamiento progresivo, que ya tienen buenas adaptaciones cardiovasculares y que usualmente no tienen complicaciones asociadas. Otro tipo de pacientes que tienen más complicaciones y son más delicados, usualmente se recomiendan esfuerzos menores a los 60 minutos, ¿vale? Ya sin contar el calentamiento y el enfriamiento. Se oscilan usualmente intensidades entre el 50 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. O sea, estamos hablando de intensidades medias hasta intensidades casi submáximas. O sea, sí tenemos un buen rango dependiendo de la progresión de mi paciente, ¿vale? Aquí va a depender obviamente de los factores propios de cada persona. Hay personas que sí pueden progresar un poco más rápido, hay personas que no. Siempre tenemos que revisar variables vitales e índices de glucosa y siempre estar en contacto con el médico internista o endocrinólogo para saber cómo va evolucionando mi paciente, mi individuo y qué sí puedo hacer y qué no. Y en caso de que se recomienden entrenamientos de fuerza, que en estos pacientes también es bueno porque para evitar la pérdida de masa muscular, usualmente nosotros vamos a mantener esfuerzos que van del 40 al 60% del 1 RM. O sea, nosotros no vamos a sobrepasar estos valores porque podemos ocasionarles hipoglucemia periférica muy, muy grave y podemos podemos ocasionarles cuestiones adversas como fatiga periférica que se puede prolongar mucho en este tipo de personas. Este tipo de entrenamientos se recomienda que sea de 2 a 3 veces semanales de forma alternada con el entrenamiento aeróbico, con 10 repeticiones como máximo por mayor peso, ¿vale? O sea, entre menos peso, más repeticiones y, perdón, sí,
Entre mayor sea el peso, menos las repeticiones, no sobrepasar de 10 repeticiones y o bien empezar con más repeticiones y menor peso, oscilando entre estos valores del porcentaje del RM, ¿vale? Que eso ya lo aprendimos a sacar. Verificar la técnica y agarre correcto. Esto es muy importante en este tipo de personas por las complicaciones que ya hemos visto que pueden tener. Y disminuir esfuerzos sostenidos, específicamente isométricos, porque los isométricos, al igual que en pacientes cardiópatas, lo que hacen es aumentar la presión arterial y en personas que tienen daño en vasos sanguíneos o que tienen degradación o déficit en los vasos sanguíneos periférico, sí les podemos ocasionar un efecto adverso. Entonces, estas serían las recomendaciones que tenemos que tomar para este tipo de individuos. Y por último, nosotros vamos a ver ahora el ejercicio en embarazadas durante el embarazo. El embarazo, de manera general, como introducción, va a causar cambios en todo el organismo de la mujer. El embarazo es uno de los factores que más va a modificar las condiciones metabólicas en el cuerpo de un ser humano. Le vamos a tener cambios a nivel cardiovascular, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor frecuencia cardíaca debido a que el cuerpo necesita llevar más sangre para así alimentar el feto para su desarrollo. Vamos a tener una disminución en la resistencia cardiovascular periférica. Resistencia vascular, perdón, periférica. ¿A qué se refiere con esto? Que los vasos sanguíneos que están en la periferia, que llegan a las extremidades, van a hacerse mucho más delgados y más débiles. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo se va a concentrar principalmente en el feto. Entonces, en embarazadas tenemos que tener mucho cuidado en el control de la presión arterial, porque si nosotros damos esfuerzos muy grandes o nos sobrepasamos en la duración del esfuerzo, podemos aumentarles o disminuirles la presión arterial muy súbitamente, y eso les puede llevar a una descompensación y daño en el feto inclusive, ¿vale? Vamos a tener adaptaciones del sistema musculoesquelético por desplazamiento de los órganos internos, como se puede ver en la imagen. Y debido al mismo peso del feto, lo que vamos a tener aquí es un aumento de la lordosis lumbar, porque va a haber un desplazamiento del centro de gravedad. Vamos a tener un aumento en la laxitud de las articulaciones, porque como el cuerpo empieza a producir mayor número o una mayor cantidad de oxitocina, progesterona y estrógenos, lo que va a pasar aquí es que el tejido conjuntivo se va a hacer más laxo, se va a producir mayor cantidad de elastina, lo cual provoca mayor inestabilidad articular y va a haber una disminución, por ende, en el tono de la musculatura. Entonces, en embarazadas es importante tener todos estos puntos en cuenta, además de las modificaciones cardiorrespiratorias, porque muchas veces en los protocolos de ejercicio en el embarazo se utilizan entrenamiento de fuerza, pero hay que tener mucho cuidado porque debido a que cae el tono muscular, a veces podemos lesionar a una persona si nosotros no dosificamos bien los niveles de fuerza ni la resistencia que estamos dando, ¿vale? Otras modificaciones que vamos a tener es un aumento de la hipoglucemia, aumento de la temperatura corporal y un aumento del gasto calórico por la producción y el desarrollo del feto. Vamos a tener también aumento en la ventilación y disminución en el volumen residual. ¿Por qué? Por el acortamiento y el desplazamiento de los órganos internos, lo que va a hacer es evitar la expansión de los pulmones. Entonces no va a poder ingresar la misma cantidad de oxígeno. El ejercicio en el embarazo va a tener muchos beneficios que ya están comprobados científicamente, tanto para la embarazada como para el feto. Para la embarazada, para la madre, el embarazo lo que hace es ayudar a prevenir complicaciones cardiovasculares y endocrinas durante la gestación, porque justamente hay una nivelación de la producción hormonal y ayuda también a mantener la función cardíaca más estable. Mejora el proceso del parto. Esto también es importante. Debido a que hay una disminución del tono y fuerza muscular, cuando las embarazadas realizan ejercicio, sobre todo ejercicio de fuerza, lo que hace es mejorar justamente la fuerza, por ende, de los músculos y es mucho más fácil para esta alumbrar, el periodo de alumbramiento, o sea, el periodo de parto.
Va a disminuir molestias musculoesqueléticas durante la gestación, principalmente en espalda baja y miembros inferiores, que es usualmente lo que más repercute y lo que más síntomas da durante este periodo por el aumento de peso, ¿vale? En las articulaciones y el desplazamiento en órganos internos y el centro de gravedad. Va a también mejorar procesos como la digestión y la absorción de los alimentos. Como ya hemos visto, el ejercicio promueve esto y en embarazadas no es la excepción. Y va a mejorar la recuperación postparto. Esto también es muy importante. Nosotros le podemos acortar el periodo de puerperio a una embarazada, que es justamente después de que tienen el parto, y las complicaciones asociadas a como incontinencia, debilidad muscular, inestabilidad articular, lumbalgia, ¿vale? Flacidez de la piel, todo esto se los podemos mejorar y evitar que sean muy graves si nosotros realizamos entrenamiento y ejercicio antes, durante y después del embarazo. Y para el feto, se ha comprobado, ay, perdón, permítanme tantito que se le está acabando la pila, esto. Listo. Como mencionaba, entonces, otro de los beneficios que ahora vamos a tener para el feto, para el ser humano que se está desarrollando dentro de la madre, vamos a ver que hay mejora en el desarrollo psicomotor. Se ha estudiado y se ha comprobado que niños de mujeres que realizan ejercicio durante el embarazo tienden a tener una mejora en el desarrollo de habilidades motrices y de habilidades sociales y cognitivas después de su nacimiento, ¿vale? Entonces, este es uno de los puntos importantes para nosotros saber por qué es importante realizar ejercicio en el embarazo. También vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca en feto, en el producto. Vamos a mejorar los perfiles de humor ante estímulos ambientales. También se ha comprobado que bebés de mujeres que realizan actividad física durante su embarazo, usualmente tienden a ser menos irritables a estímulos en el ambiente, como luces, sonidos y demás. Y usualmente también vamos a tener menor peso al nacer porque de disminución de masa grasa, ¿vale? Entonces, los bebés de las mujeres que realizan ejercicio, sobre todo de atletas, por ejemplo, usualmente tienden a ser un poco menos pesados que los niños de madres regulares. ¿Y esto por qué? Porque los niños usualmente nacen con menos masa grasa. Y esto a la larga también lo que les evita pues es complicaciones en el desarrollo. ¿Vale? Ahora, el tipo de ejercicio que vamos a realizar durante el embarazo va a depender de factores como el grado de actividad previa que tiene una mujer antes del embarazo. Esto es muy importante saberlo porque no es lo mismo darle protocolos de entrenamiento a una mujer que nunca hizo ejercicio en su vida a una mujer que fue atleta de alto rendimiento que está cursando con el embarazo. Esto va a determinar la intensidad y la frecuencia con lo cual y el tipo de actividad con lo cual yo voy a trabajar, ¿vale? La edad, al igual que en otro tipo de cosas, la edad es un determinante muy importante. Ya vimos todos los cambios que provoca el embarazo en una mujer. Entonces, si tenemos una mujer de edad avanzada, ya estamos hablando de que estamos entrando a la zona de riesgo durante el embarazo. Entonces, la actividad física que vamos a realizar aquí va a ser muy diferente en una mujer joven. El estado nutricional, si la mujer tiene buenos hábitos alimenticios o no. Si tenemos, por ejemplo, una embarazada que tiene sobrepeso o obesidad, va a ser mucho más complicado y mucho más delicado darle programas de entrenamiento a una mujer que tiene buenos hábitos dietéticos. El trimestre del embarazo, que eso también es muy importante. Dependiendo si nosotros estamos en el primer, segundo, tercer trimestre, es el tipo de actividad que se recomienda. ¿Por qué? Porque obviamente las modificaciones y el tamaño del feto, así como el desarrollo de va a ser diferente. Usualmente todo lo que se recomienda, o más bien todo, bueno, la mayoría de los cuidados que tenemos que tener entran dentro del primer trimestre, porque son los meses donde se va a desarrollar completamente el feto. En los trimestres posteriores, el feto lo único que va a hacer es crecer en tamaño y desarrollar ciertas cuestiones que no se desarrollan en los primeros trimestres, pero la mayoría de los sistemas, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema óseo, se desarrollan en los primeros 3 meses. Entonces, las actividades que realicemos aquí van a cambiar, pero también por la cuestión de la madre. ¿Vale?
Por el tamaño y por el crecimiento del feto, pues vamos a tener un desplazamiento de los órganos internos, vamos a tener una modificación en las articulaciones de la columna, vamos a tener mayor laxitud articular, entonces los entrenamientos físicos van a ser diferentes dependiendo de eso. Y otra de las cosas son las complicaciones asociadas. Podemos tener ciertas cuestiones de salud que están asociadas a embarazos, como diabetes gestacional, ¿vale? O hay mujeres que desarrollan preeclampsia, que son alteraciones de la presión arterial durante el embarazo. Entonces, en este tipo de casos tenemos que tener mucho cuidado y siempre tener prescripción y acompañamiento médico, porque si nosotros dosificamos mal o inclusive aunque no dosificamos mal, puede ser que la mujer esté desarrollando por una complicación o tenga, por ejemplo, un embarazo ectópico o X o Y o tenga mucha debilidad en suelo pélvico o por cualquier razón que pueda estar, que pueda suceder en un embarazo, siempre tenemos que tener eh, acompañamiento del especialista que la trate, para nosotros evitarle alguna reacción o algún evento adverso con esta persona, tanto con el feto como con la madre. ¿Qué se recomienda? De primera mano se recomiendan ejercicios aeróbicos de baja a media intensidad, según la condición física previa. Por ejemplo, mujeres atletas, que usualmente tienden a tener o han tenido un periodo de entrenamiento por muchos años, que ya tienen adaptaciones, tienen buen tono muscular, buena fuerza muscular, buena condición en general, sí podemos utilizar entrenamientos de intensidades mucho mayores con base en la frecuencia cardíaca. Pero personas inactivas usualmente se recomienda empezar con protocolos de intensidades bajas a medias. Se recomiendan estiramientos dinámicos asistidos con aditamentos después del tercer mes del embarazo. ¿Esto por qué? Porque usualmente por el desplazamiento del centro de gravedad y por la modificación en las articulaciones podemos tener muchas retracciones, muchas contracturas musculares, entonces puede ser muy incómodo para la mujer. Entonces, para evitar y mejorar esto, se recomiendan ejercicios, no mantenidos, sino dinámicos, actividades como pilates, yoga, pueden ayudarnos y hay justamente modificaciones dentro de estas actividades y nosotros podemos utilizar pelota de pilates y otros aditamentos externos que nos faciliten las posiciones. ¿Vale? Perdón, en esta tablita tenemos parámetros con base a la frecuencia cardíaca, las pulsaciones por minuto, según el rango de edad y según si tenemos o no sobrepeso. Entonces, en mujeres sedentarias, inactivas, estos son los rangos que usualmente se manejan. Como ven, son frecuencias cardíacas bastante altas, entonces no debemos de sobrepasar estas frecuencias en mujeres inactivas. Mujeres atletas usualmente tienden a sesgarse mucho un poquito más, siempre y cuando no tengan complicaciones en su embarazo. Otra de las cosas importantes durante el embarazo es que se recomienda ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico y de la pared abdominal sin hacer isometría. La isometría está contraindicada en embarazadas, principalmente de la pared abdominal, porque, pues por lo mismo, el crecimiento del feto, pues es imposible para una mujer contraer la musculatura abdominal. Y también otra de las cosas es que debido a que hay menor resistencia periférica de los vasos sanguíneos, pues le podemos disminuir mucho la presión arterial. Y en caso de realizar ejercicios de fortalecimiento, no se recomienda sobrepasar los 12 RM, o sea, las 12 repeticiones del peso máximo. De hecho, se recomienda bajar el peso, bajar la resistencia y aumentar un poco las repeticiones, manteniendo siempre también la subjetividad del ejercicio con base a la escala de Borg en un rango de ejercicio moderado, al igual que en pacientes cardiópatas, ¿vale? Entonces, en esta tabla, la cual se las voy a dejar en el material de referencia, ustedes pueden revisar más a fondo y justamente ver la intensidad, el volumen y el tipo de ejercicios que se recomiendan para embarazadas sanas. ¿Vale? Ahora, como mencionábamos, uno de los factores importantes para nosotros dosificar los programas de entrenamiento en embarazadas es el grado de actividad previa que tenía la mujer. Entonces, en mujeres inactivas, como mencionábamos, se recomienda empezar con intensidades bajas a intensidades medias, también dependiendo del rango de edad. Y no se recomienda sobrepasar 25 minutos por sesión de fase de esfuerzo. Recordemos que aquí no estamos entrando ni en calentamiento ni enfriamiento. Esta es la pura fase de esfuerzo.
Y se recomienda realizar actividades 3 veces por semana de manera constante, usualmente antes del mediodía, ¿vale? Por eso del metabolismo y del gasto calórico. En mujeres activas, por el contrario, nosotros podemos trabajar en intensidades normales con los que ellas tenían su entrenamiento habitual durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, si la persona tiene buenos hábitos alimenticios y no tiene complicaciones, nosotros no vamos a correr riesgo de causarle lesiones a la madre, porque el tono muscular no va a verse afectado todavía porque la producción de oxitocina apenas va a irse elevando, ¿vale? Pero cuando va progresando conforme a los trimestres, se puede mantener la actividad a una intensidad media siempre y cuando no mantenga complicaciones. Disminuir actividades de impacto. Esto sí, desde el primer trimestre no se recomienda realizar actividades de impacto por la cuestión de el desplazamiento vertebral y por la debilidad que se crea en los músculos profundos del suelo pélvico. Entonces, se recomienda no realizar este tipo de actividades para evitar secuelas como incontinencia y prolapsos. Y por último, recomienda también implementar ejercicios de fortalecimiento pélvico. Esto en mujeres inactivas con mujeres activas. Pero se ha visto que mujeres que realizan actividades de impacto como corredoras, atletistas, gimnastas, bailarinas, se han notado altos índices de incontinencia posparto. ¿Por qué? Porque debido a las actividades que ellas tienen una vez que tienen el embarazo, esos músculos se debilitan mucho. Entonces, en mujeres atletas siempre es importante puntualizar este tipo de entrenamientos. ¿Eh? Recomendaciones generales. Evitar a toda costa ejercicios de impacto y ejercicios isométricos de la musculatura lumbar y musculatura abdominal, por lo que ya veíamos. ¿Vale? Ejercicios altamente glucolíticos no se recomiendan, o sea, ejercicios o esfuerzos muy prolongados o de intensidades muy altas no se recomiendan. ¿Por qué? Porque el embarazo de por sí va a bajar los niveles de glucosa en sangre, porque el feto necesita energía, entonces la mayoría de la sangre se va a ir a alimentar el producto. Si una mujer realiza ejercicios muy extenuantes, la glucosa va a bajar demasiado y le va a costar mucho más volver a compensarse, además de que podemos tener también alteraciones en el feto. En mujeres atletas se pueden mantener prácticamente la misma intensidad del entrenamiento durante el primer trimestre, teniendo siempre las recomendaciones previas. Entonces, disminuir actividades de impacto y siempre alternarlo con ejercicios de suelo pélvico. Y implementar ingesta calórica suficiente y mantener niveles óptimos de hidratación. El embarazo también va a provocar estados de deshidratación momentáneo en lo que pasa el embarazo. Entonces, para evitar la descompensación, nosotros tenemos que dar más agua a una embarazada y usualmente necesita tener una dieta especial con base a las calorías que necesita. Obviamente, una mujer que va a estar gestando va a necesitar mucho mayor consumo de calorías que una mujer que no, ¿vale? Y por último, y esto también es muy importante, tomarlo en cuenta, que las actividades dentro del agua son el ejercicio ideal para mujeres embarazadas. ¿Por qué? Lo que hace el agua es eliminar el peso de la gravedad y por ende facilitar la carga articular y mejorar el funcionamiento articular y muscular, lo cual facilita los programas de entrenamiento y sobre todo el ejercicio de fuerza, ¿vale? En mujeres embarazadas. Entonces, sobre todo en mujeres que están avanzadas en su embarazo, usualmente después del séptimo trimestre se recomienda este tipo de actividades porque es lo que menos complicaciones o ¿cómo decirlo? Ajá, menos complicaciones nos puede dar en cuestión del aparato osteomuscular y es mucho más placentero también para la embarazada, así también como se ha visto que también es benéfico para el feto. Ayuda a tranquilizarlo y disminuye la frecuencia cardíaca de este. ¿Ok? Entonces, estas son recomendaciones generales que nosotros podemos tener. Recordemos que siempre antes de dar un protocolo de entrenamiento a personas con alguna condición de salud en especial, tenemos que tener en cuenta y platicar con su médico o médica tratante, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Porque no podemos ir a ciegas, ¿vale? Recordemos que el aparato, el organismo en general de este tipo de personas va a estar sufriendo alteraciones de forma a veces permanente.
y nosotros tenemos que siempre tener en claro hasta dónde podemos llegar y a qué no podemos llegar para evitar complicaciones y causarle un daño a nuestro paciente, ¿vale? A nuestro individuo con el que estemos trabajando. Sin más, esto sería todo, chicos, chicas. Espero haya sido de su agrado. Estamos en contacto para cualquier duda, pregunta, por favor. Les dejo actividades para que refuercen en la plataforma. Ay, perdón. Me disculpo por la tos y por toda la lata que doy, pero les mando un saludo enorme donde quiera que estén y nos vemos la próxima clase. Chao, nos vemos a la próxima.